y decir por lo menos, perdóname Señor, sí pecamos. Pues no lo hicieron. Así que buscó en realidad en estos tiempos, tiene al mundo, mire, comiendo del pecado del enemigo, como hizo pecar a Adán, como hizo pecar a Eva. O sea, los engañó. Y Adán y Eva no supieron en el momento preciso su psiquis decirle, Señor, perdóname. Tú eres el Dios de nuestra salvación, tú no tienes la culpa la tenemos nosotros que le hicimos caso a este culpable, que culebra, y nos llevó, mire, a sacarlos del huerto del Edén. Léase Génesis. Tuvieron que entonces ella parir con dolores, él trabajar con el sudor de su frente, comer, cuando estaban como nosotros la iglesia, cuando Cristo venga, nos va a llevar para el lugar más hermoso, sin culpa, sin engaño, sin enemigo, sin atropello, sin hipócritas, sin hipocresía, sin envidia, sin orgullo. Ahí no habrá nada que dañe la hermosura de Dios en nuestras vidas y viviremos por la eternidad. Llévatelo, Leito. Próxima foto, su siguiente. ¿Qué dice la Biblia acerca de echarle la culpa a otros? Una vez más, ¿qué dice la Biblia de echarle la culpa a otros? Eso está en Mateo 7, del 3 al 5. Jesús nos recuerda que no debemos ser hipócritas, ni culpar a los demás del error de nosotros. Si lo hicimos, perdónanos, Señor. Sino que debemos mirar primero nuestras propias faltas y limitaciones. Él dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? No eches la culpa al hermano porque tú estás ciego, porque Dios no te habla. Porque es que si tú buscas a Dios mientras puedas hallar, en tanto está cercano, Él va a hacer algo grande en tu vida. La culpa no es del hermano, la culpa no es del templo en que tú estás, la culpa muchas veces de nosotros mismos, que la palabra de Dios, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá ese mentiroso, ese engañador, ese culpable que desde el principio engañó al ser humano y lo sigue engañando hoy. Viva Jehová y viva mi alma en quien Él confío. Rey de reyes, Señor de señores. Próxima foto, su siguiente. ¿Entendiste? No le eches la culpa a los otros. Saca la viga de tu ojo y ve más claritito. 20:20 por la sangre de Cristo. Alábalo que Él vive. Alábalo. Alábalo que Él vive. Alábalo. Génesis 42:21, próxima foto, su siguiente, que hermosa y bella palabra del Señor. ¿A quién tú le vas a echar la culpa? Acuérdate que hay un enemigo. Aplástalo en el nombre por la sangre de Cristo. Mentiroso. Tú sabes que una amistad de 20 años de dos amigos la puede dañar un enemigo que puede decirle una mentira, porque entonces se echan culpa. Abrió una brecha que no había, pero el enemigo la abre para que no haya una compatibilidad entre el pastor y el ministro, entre el pastor y la ministra, entre el pastor y el siervita, porque eso es lo que hace el enemigo, pone pensamientos, y otros que dan malos consejos también pueden traer una división, ponen un marco, un cerco, hasta ahí llega. Uy. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Esta historia es hermosa. Estúdiala, la historia de José y de sus hermanos. Contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
hay un enemigo que siempre va a usar personas, pero Dios te va a llevar al propósito y a lo mejor tú piensas que es tu enemigo y es el que te está impulsando a la grande bendición, a la grande doble porción, a la llenura del Espíritu del Dios vivo, porque lo que te faltaba era un chin, pero Él te empujó. Porque eso es lo que hace lo contrario. Los hermanos de José lo vendieron porque Él les dio unos sueños. Y aún el padre, patriarca, no creyó en el sueño, pero él se puso a pensar y Dios le redarguyó. Y más adelante, aunque no vio lo que iba a suceder, al final, léalo, Dios los volvió a unir, porque a José lo pusieron en el rango más alto que había en Egipto. Eso es lo que va a hacer Dios con aquellos que le son fieles. No importa si te dicen, si te dan, si te ponen, si no te ponen. No importa. Cuando tú eres maduro en Cristo, no le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a nadie. Dile, Dios, tú eres mi Dios. Tú lo ves todo. Y hay un enemigo tratando de que no se cumpla la promesa y el propósito, pero él está vencido. No va a poder. Aleluya. Un énfasis del mismo. Vive Jehová. Todo lo que hacen pecado llega muchas veces a sus vidas una angustia. Es que eso es así. El enemigo te hace pecar y después te acusa. Y entra en ti esa agonía. Por eso Dios dice, vuelve, arrepiéntete. Porque el enemigo les muestra el pecado y el ser humano accede al mismo. Él te lo pone en bandeja de oro. Y tú accedes facilito. Y después entra ese remordimiento dentro de nosotros. ¿Por qué lo hice? Todos somos imperfectos. ¿Por qué lo hice? ¿A quién le echo la culpa? Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene uno mismo, que tiene un libre albedrío, y también un enemigo que te pone las cosas facilito. Y en estos tiempos todo está facilito. Cuidémonos. Y vemos que en esta historia un joven que fue vendido por envidia, enojo, sentían el pecado en ese momento y la conciencia de sus cabecitas les acusaba y decían, fuimos culpables. Ellos decían, fuimos culpables en vender a mis hermanos. Nos gritaban, nos suplicaban, lo tenemos en la cabeza todavía. ¿Cómo gritaba? Somos culpables porque vimos a nuestro hermano en momentos duros, pero no hicimos, mira, se hicieron de la vista larga. Tranquilo, porque ha venido a nosotros, decían ellos, el castigo y la culpa. Unos hermanos que vendieron, agolpearon, metieron en una cisterna, los mandaron a otro país, pero eso no detuvo las promesas de Dios. Cuando tú eres maduro, Dios te dice, yo peleo por ti, yo te cuido, tú me eres fiel, tú me haces mi voluntad. No te preocupes, que no importa dónde te pongan, dónde te tiren, yo te voy a hacer fructificar como la vara de Aarón. Darás fruto y lo darás en abundancia. Darás fruto y nadie podrá decir, él, aquel. No, vino del cielo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que te cuida, de día, de noche, de tarde y de madrugada. Hermoso. Gracias, papá. Gracias, Señor. ¿Qué dice Pablo acerca de la culpa? Un ícono de la palabra del Señor, veremos hoy. Respuesta a la vergüenza y a los sentimientos de culpa. ¿Cómo? Vergüenza y a los sentimientos de culpa, decía Pablo. Ahora me alegro, escribió el apóstol Pablo, no de que se hayan entristecido, sino de que se sintieron tristes y se arrepintieron. ¿Qué es lo que espera el Señor cuando nosotros pecamos y nos echamos la culpa? Yo pequé, la culpa es mía.
pero hay un enemigo que también está haciendo su granito, su dardito. Nos humillamos delante de Dios, nos arrepentimos y Él nos perdona. Él es el Dios Todopoderoso, Él nunca tiene la culpa. Yo creo que el mundo sepa, Jesucristo nunca va a tener la culpa de nada. Sino Él nos espera que nos arrepintamos para... gracias Señor. Gracias papá. Qué paz, qué gozo nuevamente cuando nos arrepentimos de corazón. Porque se entristecieron conforme al designio de Dios. Y por lo tanto no sufrieron ningún daño por parte de nosotros. Dios no quiere que nadie sufra daño en este mundo. Sí, hay momentos súper difíciles, pero de todos ellos nos librará Jehová. Aleluya. Llévatelo. Leíto. Próxima foto de esta cortica. Reflexión, estudio bíblico. Levítico 5, versículo 10.